Capítulo 10 versará sobre la política. Mi concepción del mundo tiene un nicho especial para la política, para mi visión política de los asuntos. Quiero que ustedes me acompañen en esa reflexión que voy a hacer sobre la política. Como siempre, en cada capítulo iniciamos la función, iniciamos la lección con la lectura de un poema. En este caso vamos a leer a César Vallejo. España, aparta de mí este cáliz. Solía escribir con su dedo grande en el aire: vivan los compañeros Pedro Rojas, de Miranda, de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. Papel de viento, lo han matado, pasa. Pluma de carne, lo han matado, pasa. Avisa a todos los compañeros pronto. Palo en el que han colgado su madero, lo han matado. Lo han matado al pie de su dedo grande, han matado a la vez a Pedro, a Rojas. Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito. Vivan con esa B del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir, registrándole muerto, sorprendiéronle en su cuerpo, en su gran cuerpo, para el alma del mundo, y en la chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía, siempre cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos los compañeros pronto, vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado obligándole a morir, a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, a sus nos, sus todavías, sus hambres, sus pedazos. Lo han matado suavemente entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del balazo y cuando andaba cerca ya de todo. Pedro Rojas, así, después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire: vivan los compañeros Pedro Rojas, su cadáver estaba lleno de mundo. Es un poema de César Vallejo y es un poema que tiene el marco de este discurso, de esta reflexión sobre la política. Hoy voy a hablarles de política, voy a hablarles de socialdemocracia, del socialdemócrata que hay en mí. Yo soy un socialdemócrata. Quiero compartirles desde mi concepción del mundo, mi visión política, a los jóvenes, naturalmente, a los jóvenes del tercer mundo, a los jóvenes colombianos, a los jóvenes pereiranos, a los jóvenes del semillero artesanos de la pluma, porque es la hora de asumir compromisos políticos de nuevo orden, de nuevo tipo. Es la hora de la actitud política, de la mirada crítica y política hacia la realidad y el país político y el país nacional que lo subsume. ¿Por qué soy socialdemócrata? Soy socialdemócrata por una razón de peso mayor, porque yo soy de la clase media, yo pertenezco a la clase media. Y la clase media es la clase que ha de llegar algún día al poder y que ha de conciliar las otras clases y las ha de acercar y ha de crear un gran paréntesis para que no se salgan de madre unas clases frente a las otras, ellas estén tan cerca las unas de las otras que se puedan tender las manos y que puedan tener un espíritu conciliador. Y la socialdemocracia, el espíritu de la socialdemocracia, el discurso de la socialdemocracia es un discurso conciliador, es un discurso que se origina en el alma de los intelectuales de la clase media. Yo soy un académico, soy un intelectual y siempre me he sentido de la clase media. He tenido la conciencia de clase y nunca la he abandonado. Hay varias razones por las cuales me siento pleno y me siento cómodo
en el discurso de la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene una presentación reflexiva, profunda, histórica, de hondo calado, que es su filosofía, y tiene naturalmente un quehacer coyuntural, histórico, sincrónico, de cortes verticales y epocales y temporales y coyunturales para ejercer el magisterio político desde las altas cumbres, digamos, en los regímenes presidenciales, asumiendo las presidencias de las repúblicas de las naciones, o desde los regímenes parlamentarios, asumiendo las primeras magistraturas desde la condición de primer ministro, y bueno, desde los reinos también, los reinos con regímenes parlamentarios y de democracia plena, como los suecos o los noruegos o los daneses, pues con sus primeros ministros a bordo. Muchos de ellos han sido y lo son modélicos en el discurso socialdemócrata. Yo vengo del comunismo orgánico, yo vengo del comunismo orgánico de primera juventud. Yo fui un comunista orgánico y un lector profundo y agudo del marxismo, del leninismo, del marxismo-leninismo. Me tocó en mis años mozos leer a Lenin, leer a Engels naturalmente, leer a Marx, me tocó leer a Stalin también. Incluso leí a Ho Chi Minh y sus textos traducidos del vietnamita al español. Leí también a Enver Hoxha, en su momento el presidente de Albania, con un comunismo a ultranza. Me tocó leer a Mao Zedong, naturalmente. Me hice comunista orgánico por doble vía, por la vía de la pasión, de la emoción, del sentimiento, de la sensibilidad social, y me hice comunista orgánico leyendo los textos de los clásicos del marxismo, con Marx a la cabeza, naturalmente. Pero la otra vertiente de mi marxismo, leninismo, de mi comunismo orgánico, me llegó por cuenta de mi propia experiencia personal. Mi padre cayó en desgracia económica cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, y viene mi padre de vivir como un buen burgués a caer en la inopia. Nos tuvimos que venir desde la frontera colombo-venezolana. Yo nací en Cúcuta, nos tuvimos que venir para el interior del país, y aquí a Pereira vinimos a dar con nuestros huesos, a vivir en un extramuro, situaciones económicas muy difíciles. Mi papá se hizo un empleado de segunda categoría, a la sombra de un hermano que se hizo rico, y estuvo muchos años mi papá con él. Se hizo el viajero de él, y luego se independizó. Mi papá ya al medio siglo de vida vivía la vida independiente, vendiendo cachivaches y ropa de mujer y de hombre en grandes maletas que le pesaban una tonelada, y llevándolas por los distintos pasajes de esta geografía patria. Yo alguna vez lo encontré siendo guerrillero, me lo encontré en los límites con el Putumayo, y la alegría pues de él y la mía fue enorme, y nos sentimos muy bien. Allá lo encontré yo en un hotelucho de mala muerte, haciendo sus cuentas y vendiendo camisas y vendiendo ropa interior de mujer en los almacenes de esas municipalidades, de esas provincias tan lejanas, tan retiradas del centro de Colombia. Entonces, esa pobreza que nos tocó vivir y que me tocó a mí, por contraste, después de mi primera infancia, de empezar a vivir mi juventud en esa condición tan miserable, me llenó de rencor, me llenó de odio, me llenó de resentimiento, y me hice un enemigo inofensivo pues en ese momento para la clase alta y para los ricos.
Hoy en día yo les digo a los muchachos que uno no tiene por qué odiar a los ricos ni sentir envidia de ellos, envidia de la mala, envidia de la perversa, sino envidia de la buena y tratar de hacer las cosas como ellos las hacen, porque la inmensa mayoría que va bien, que está en el establecimiento, que está dentro del espacio de la legalidad, hace su fortuna porque es muy inteligente, porque es muy astuto y porque el sistema capitalista se lo permite. Entonces no hay por qué odiarlos, sino tratar de emularlos y tratar de enriquecerse si es el caso. Lo cierto del caso es que uno de mis hermanos mayores se hizo comunista, empezó a militar en el Partido Comunista y yo veía las fotos de Nikita Khrushchev, veía las fotos de Stalin, veía las fotos de Lenin que él tenía en su dormitorio y los libros los miraba a veces cuando él no estaba y los leía así con un ojo rápido, en una lectura a vuelo de pájaro, y también me fui entusiasmando y me fui animando a simpatizar con la izquierda. Había pues el rencor y el odio reconcentrado por una parte y las lecturas de estos textos por la otra, que fueron creando en mí un comunista, finalmente un comunista orgánico como el que me sentí en mi primera juventud y en mi juventud madura. Y eso fue lo que me llevó a mí luego a la militancia en los movimientos de liberación, a pertenecer a la guerrilla. Sin embargo, yo nunca fui un comunista ortodoxo, no fui un marxista-leninista de militancia y de carnet y de matrícula en un partido, no. Tuve una cierta independencia gracias a mi vocación poética, gracias al poeta que hay en mí, había una resistencia inteligente y también muy bella y muy poética hacia el dogmatismo. Entonces no fui dogmático, no fui ortodoxo, en lugar de estar en las FARC preferí el M-19, milité allí y comulgué con la filosofía del M-19, que era una filosofía heteróclita, llena de heterodoxia y de pragmatismo histórico. Jaime Bateman era una persona tremendamente lúcida y un hombre que había logrado combinar ese comunismo socialista con un nacionalismo lejos de las líneas rígidas y nazistas del nacionalismo alemán. Pero me hice socialdemócrata también porque al salir al exilio yo llegué a Suecia y Suecia es una nación gobernada por socialdemócratas de corazón, socialdemócratas como Olof Palme, y me tocó a mí en suerte el gobierno de Olof Palme. Conocer a Olof Palme, estudiarlo, leerlo, fue para mí muy provechoso. Yo llegué a Suecia y llegué convencido del comunismo y de que había que cambiar por la vía armada a los países tercermundistas, en ellos Colombia. Siendo yo colombiano, pues naturalmente quería cambiarla por la vía armada. Pero al llegar al exilio, después de haber vivido esa experiencia guerrillera trunca y que me había abierto los ojos, pues me encuentro con una realidad socialdemócrata, con una economía de mercado como la sueca y con una intervención inteligentísima, pero muy inteligente, del alto gobierno sueco para llevar a la sociedad sueca hacia una sociedad del bienestar, una sociedad del conocimiento político y una sociedad de bienestar que yo no lograba encontrarle lugares. Yo decía, pero ¿dónde, desde mi comunismo orgánico, dónde se equivoca esta sociedad? ¿Dónde se equivoca esta nación? ¿Dónde está la equivocación de este gobierno? ¿Dónde está? Tiene que estar en alguna parte, pensaba yo, porque yo negaba la posibilidad de que el sistema capitalista pudiera tener una opción de justicia social desde
desde la socialdemocracia. Y resulta que sí, porque Suecia, como Noruega, como Dinamarca, como Finlandia, como Islandia, son países con economías de mercado. Y las economías de mercado son el almendrón del sistema capitalista, donde se la juegan las inteligencias en la oferta y la demanda para permitir las dinámicas económicas, económico-sociales, económico-políticas de esas naciones. Yo no lo entendía así, yo pensaba que el comunismo tenía que regir los destinos económicos a través de la planificación y de la planificación central, desde los gobiernos, desde las instancias estratégicas de la planificación estatal para hacer la igualdad posible. Resulta que no, resulta que la socialdemocracia tiene unas opciones de vida histórica que se pueden mover y se pueden dinamizar a pesar de ellas estar enclavadas en el corazón del sistema capitalista. Suecia no le encontraba yo contradicción alguna, entonces empecé a hacerme un socialdemócrata de corte escandinavo. Y sigue siendo mi socialdemocracia de ese corte escandinavo. Y yo me animo muchísimo del espíritu del pensamiento y de la gobernanza de Olof Palme en Suecia, de Bruno Kreisky en Austria. Dos socialdemócratas inmensos, con un espíritu solidario, internacionalistas, bellísimos para mirar el tercer mundo con unos ojos de generosidad y de solidaridad, como yo no he encontrado luego en parte alguna y en movimiento político distinto al socialdemócrata en ninguna parte del mundo civilizado, moderno, contemporáneo y del tercer mundo. No lo he encontrado. Suecia tiene una característica. Suecia le camina a la sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar solo es posible si hay un rector mayor, un cuerpo que rija los destinos de la nación, animado desde sus tres instancias, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, en una concreción y en una relación, a pesar de que son entes independientes, en unas relaciones de comunicación de doble vía, de triple vía, con las tres instancias democráticas, para poder hacer de la realidad institucional de una nación tranquila, pacífica, serena, conciliada en las clases, con una mirada amistosa y de manifiesta solidaridad y respeto y consideración con las otras clases, sin envidias que generen conflictos intestinos entre ellas. Es posible cuando estas tres instancias del poder se comunican entre sí y crean la posibilidad de ejercer el gobierno con vocación de servicio a toda la sociedad, en donde sin que las clases se tengan que sacrificar unas por las otras, manteniéndose la conciencia de clase. Esas conciencias pueden ser respetuosas las unas de las otras, inteligentes y interdependientes las unas de las otras, conciliadoras las unas con las otras, y hacer una gran nación. Así es Suecia, así viví yo a Suecia, así quisiera que fuera Colombia algún día, una sociedad diversa, con unas ecorregiones también muy diversas por la diversidad de los climas. Tenemos todos los pisos térmicos, tenemos todos los climas, desde las llanuras,
los llanos orientales, tenemos sabanas como la de Bogotá, tenemos las nieves perpetuas en la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos 3 cordilleras, 3 cordones cordillerales bellísimos que dan con una raza muy diversa. Podemos dividirnos en ecorregiones administrativamente y tener unos vasos comunicantes y unos vínculos muy estrechos y muy ricos en la medida en que hayan unos estrategas, unos dirigentes, unos gobernantes que sepan hacer las cosas en una vocación de servicio a la comunidad, y esa manera de saberlas hacer y de conciliar las clases solamente le cabe al corazón de la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene una presentación filosófica y en la presentación filosófica se convierte en piso constitucional. El piso constitucional en donde los unos somos solidarios con los otros, entendemos que tenemos que tributarle al Estado, que la tributación se revierte en paz, en convivencia pacífica, en solidaridad, en comprensión de que el otro y los avatares del otro me tocan a mí en suerte y yo debo asimilarlos y yo debo responsabilizarme también de mis conciudadanos. Eso es de la filosofía socialdemócrata. La filosofía socialdemócrata entiende perfectamente que tiene que intervenir en el mercado para regularlo. Eso es supremamente importante. Y regulándolo, entonces impide los monopolios, impide los crecimientos desmedidos, desmadrados, de fortunas astronómicas en sujetos naturales o en empresas y en monopolios que no son odiosos a la filosofía socialdemócrata. Y el Partido Socialdemócrata, que nace en la filosofía socialdemócrata, pues naturalmente que tiene expresiones, la mayor de ellas, la más cierta, la más rica en posibilidades, es la expresión pragmática. El socialdemócrata es un pragmático, entonces a veces tiene que hacer unas jugadas muy inteligentes con respecto a la economía, dependiendo de cómo esté en el globo la economía, dependiendo de cómo estén las fuerzas hegemónicas del poder que se han globalizado, pero que de todas maneras están concentrados en centros de poder. El estratega, el socialdemócrata, tiene que saber cómo hacer para pragmáticamente acomodar la nación y las necesidades de la nación y las dinámicas de la nación a ese flujo, a esa fuerza que se impone. Unas veces habrá que tributar más, otras veces habrá que tributar menos, unas veces habrán exenciones de impuestos, otras veces no, depende del pragma del socialdemócrata, pero siempre la sociedad en su generalidad se estará protegida bajo un manto protector del Estado para que la sociedad del bienestar no permita la pobreza absoluta, no permita el desheredado de la tierra, el humillado y ofendido, el mendigo, el habitante de la calle. Esas cosas no se las puede permitir el socialdemócrata. Y la filosofía socialdemócrata entra con muchísima fuerza histórica, con muchísimos argumentos a esas consideraciones. No es la socialdemocracia ni la filosofía socialdemócrata, no es paternalista. No, ni es asistencialista. Ella tiene un pensamiento filosófico de comprensión de que dónde está el límite de la dignidad de un ser humano, y esa dignidad hay que respetarla en las necesidades básicas que han de suplírsele, y el Estado tiene que estar atento para suplírselas. Yo cuento esto, yo estuve en Suecia por muchos años exiliado y fui subsidiado por el Estado durante muchos años en un tratamiento de guante de seda al refugiado político. Eso a mí me parecía
un canto de sirenas. Eso a mí me parecía mentiras, una mentira hecha realidad gracias al poder de la socialdemocracia. Quiero decir por último, para cerrar ya este discurso sobre la socialdemocracia, que no es posible ni la democracia, ni la socialdemocracia, ni mucho menos la socialdemocracia participativa. No es posible si el pueblo no se ha cultivado. Un pueblo ignorante es un pueblo que no está en capacidad de ejercer el derecho constitucional a ser el constituyente primario, el demócrata que elige conscientemente a sus gobernantes, porque si es ignorante, si no está cultivado, no puede participar en una democracia que invita al pueblo, desde la más pequeña célula que es la familia, hasta la máxima que es la representación del Estado en sus máximas instancias, la Alta Corte Suprema de Justicia, el Parlamento, el Congreso en sus dos cámaras, y el Ejecutivo, si es el presidente o el primer ministro, desde la célula familiar hasta esas altísimas instancias, para que el pueblo se manifieste y ellos sean realmente mandatarios, o sea, personas que tienen un encargo del pueblo. El pueblo tiene que ser, necesariamente, tiene que ser consciente de su destino. Necesita una cultura política. Por eso las democracias nuestras son remedos, porque nosotros no tenemos un pueblo culto. Nosotros no tenemos un pueblo culto, un pueblo consciente de la actitud política que tiene que asumir para responsabilizarse de la historia, para asumir responsabilidades históricas que saquen adelante al pueblo. Nuestro pueblo, y de la clase media hacia abajo, sí que es ignorante, sí que está falto de cultura política, no la tiene. No hay tampoco estrategias ni políticas de Estado encaminadas a crear conciencia ciudadana, de conciencia política. A la conciencia ciudadana hay que llenarla de conciencia política, a la conciencia ciudadana hay que llenarla de información, de responsabilidades históricas, de colombianismo, de colombianidades. Las colombianidades pasan por defender nuestra nación de la picota pública mundial en donde se haya postrada por cuenta del imperio del crimen y del narcotráfico. Entonces necesitamos sacarla de ese imperio del crimen, sacarla del narcotráfico. Tenemos que hacer muchas cosas, pero para eso necesitamos conciencia ciudadana, una conciencia política marcada, cierta. El ciudadano del común necesita tener un conocimiento básico y elemental de la política, y debe enterarse de ella y debe asumir responsabilidades políticas. Nosotros estamos muy, pero muy lejos de ello, muy, muy lejos. Segunda parte de esta visión política que les estoy dando a ustedes, los jóvenes discípulos visibles en esta sala, y los invisibles que ojalá algún día lleguen hasta la Patagonia. La segunda parte de mi visión política ya pasa por la academia, ya toca en suerte a las responsabilidades históricas de la universidad pública. Yo me le debo a una universidad pública. Yo soy un profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y hace 17 años soy profesor de esa universidad. Una universidad que en este momento tiene alrededor de 18.000 estudiantes, una comunidad universitaria que llega a 20.000 estudiantes, más o menos 1.300 profesores. Es un mundo en una provincia como Pereira, que queda al suroccidente de Colombia, y que es una ciudad comercial. Tiene una universidad de mucho prestigio en el eje cafetero. Pertenecemos al eje cafetero como ecorregión, y algún día volveremos a hacer lo que antes fue el viejo Caldas, aunque a muchos les duela en el alma por cuenta de la ecorregión y de razones
estratégicas y de lecturas de sostenibilidad que vienen siendo ahora muy arrasadoras y tienen mucha fuerza histórica para comprometer administrativamente a un gobierno centralizado como el nuestro, con una orden de descentralizarlo con la Constitución del 91. Entonces, descentralizarlo pasa por entender que la ecorregión cafetera, el eje cafetero, necesita autonomía, necesita soberanía, necesita gobernantes regionales de mucho peso, estrategas, que les quepa la región en la cabeza, pero que les quepa el país y el mundo en la cabeza, para poder ser locales, para poder entender cómo ejercen su magisterio, cómo ejercen su poder político para bien del desarrollo de la región y poder ponerla en competencia lícita con las otras regiones. Cuando empecemos a competir con los bayunos, con los caucanos, con los antioqueños, enriqueciéndonos, enriqueciendo la región, eso es absolutamente posible, viable, necesario históricamente, pero para ello tenemos que entender perfectamente cuánto compromiso tienen los intelectuales y cuánto compromiso, más allá de lo academicista, tiene una Universidad Tecnológica de Pereira, una universidad en su condición de universidad pública. La universidad pública le pertenece a la clase media. Eso es importantísimo decirlo. La clase media algún día ha de llegar al poder. Eso es importantísimo decirlo también. Yo, en nombre de la clase media, ejerzo mi magisterio como el docente, el maestro que soy en esa academia. Soy un maestro de vida, yo lo digo en el sentido poético de la expresión, pero ya como ser en situación histórica, ya asumiendo mi rol político, sé que tengo que mantener la conciencia y la lealtad de conciencia a la clase que me vio nacer y a la que yo me le debo por completo, que es la clase media. Yo no he sido ni siquiera en mi vida cotidiana un buen burgués. Yo soy un hombre de vida austera, de vida elemental y sencilla. Soy de los pocos profesores en la Universidad Tecnológica de Pereira que no tienen carro, porque yo sé que Pereira se deja caminar, y yo quisiera, y algún día cuando haya un gobierno socialdemócrata con un pensamiento ecológico y sostenible, Pereira será una ciudad que se va a dejar rodar en bicicleta, que va a estar llena de ciclovías y de ciclorrutas, que nos van a llevar de aquí a allá, del norte al sur, del oriente al occidente, atravesando la ciudad en un caballito de esos de acero. Y muy seguramente se las vamos a comprar a los chinos, o las producimos nosotros acá, somos capaces de producirla. Pero si estamos ocupados produciendo otros productos en el fenómeno de la globalización y de la división internacional del trabajo, entonces no tendremos inconveniente en comprársela a los chinos. Antanas Mockus hizo un experimento en la Universidad Nacional. Luego el rector Wasserman trató de llevarlo a cabo y desde la ingeniería mecánica salieron unas bicicletas para rodar la Ciudad Blanca en bicicleta, unas bicicletas de la Nacional, cuya propiedad era una propiedad comunitaria de la comunidad académica. Yo iba de un sitio a otro en la bicicleta y no era mía, y sí era mía. Si yo me siento de la comunidad y tengo sentimiento de pertenencia, pues entonces cuido esa bicicleta y se la dejo para que otros la monten y la lleven y la traigan, y yo también hago lo propio. Antanas Mockus iba en bicicleta a la Universidad Nacional. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Y cuál es el corazón de Antanas Mockus? ¿Cuál es el espíritu que anima a Antanas Mockus? Ni más ni menos que el espíritu socialdemócrata. Ese es un socialdemócrata, así soy yo socialdemócrata. Así quiero que la universidad pública entienda su compromiso histórico con la clase media a la cual se le debe. Nosotros tenemos la inmensa mayoría de los estudiantes del universo estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira es de clase media, media baja. Allí está el continente
estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tenemos unos cuantos pequeños burgueses, pero se pueden contar con los dedos de una mano. Los otros son hijos de empleados y de obreros calificados y de comerciantes y gentes que no ganan más allá de 3, 4 o 5 millones de pesos. 4 o 5 millones de pesos es mucha plata. 4 o 5 millones de pesos, digamos el 10%, el 15% de la población estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira se da esos lujos. En los mismos profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira ganamos más o menos esa plata, y esa plata nos ubica a nosotros dentro de los bordes superiores de la clase media, y tocándole los talones y las suelas de los zapatos a los de la clase media, que están ya animándose a ser buenos burgueses y pasar a la pequeña burguesía. El problema con la universidad pública es muy serio, porque en la universidad pública no se comprometen los profesores sino de manera atomizada como yo. No hay un compromiso de asociados, de organizados, de militantes para mantener en la conciencia de clase a los de la clase media, que mantengan la conciencia de clase y la pertenencia a esa clase. Eso sería supremamente importante, porque entonces no los atraerían desde la clase alta, la pequeña burguesía, la alta burguesía y la nobleza criolla, no los atraerían y no se los llevarían para su clase, como han hecho durante 200 años largos de independencia que tiene Colombia. Nosotros tenemos algún día, en nombre de la clase media, que llegar al poder. Como llegó Suecia, como llegaron los obreros calificados suecos que se organizaron en sindicatos. Y luego hablaron con los empresarios. ¿Los empresarios dónde están? Los empleadores ¿dónde están? Están en la clase alta. ¿Y los empleados dónde están? Los empleados ¿dónde están? En la clase media. De la clase media, media baja. Ahí están los empleados. En la clase baja están los de la economía informal, los independientes, están hasta los miserables y habitantes de la calle que sobreviven con un dólar diario. Yo sí y 3 o 4 más, 3 o 4 bocas más que suplir en extramuros y en lugares sórdidos y submundos llenos de peligros y de focos de criminalidad. Y allí también, pues naturalmente en Colombia el imperio del crimen como se ha organizado, entonces la delincuencia está organizada, entonces allá están los caldos de cultivo y están quienes luego se vinculan a estos ejércitos del imperio del crimen organizado y de la industria del crimen que tanto daño nos ha hecho a nosotros, sobre todo con respecto al narcotráfico. La conciencia de clase es importantísima. Cuando la universidad pública, que debo decirles, jovencitos, la universidad pública no es de los afectos del sistema capitalista. La universidad pública se impone por una fuerza histórica de la democracia. Es la condición sine qua non de una democracia que exige históricamente, sin sujetos. Es una fuerza de la historia misma, de las dinámicas, de las presiones y de los conflictos sociales, que haya escuela pública. Que haya escuela pública, una escuela primaria pública, una escuela secundaria pública y una escuela terciaria pública, y que el Estado se eche sobre sus hombros la responsabilidad de la gratuidad de esas escuelas. Pero el sistema capitalista, que ha tenido siempre en el poder a la clase alta, y la clase alta que no ha querido y no ha sido tan afecta a estas responsabilidades históricas para hacer igualdad social, para equilibrar las balanzas de las distancias que hay entre unas clases y las otras. Entonces no es de los afectos de la clase alta la universidad pública, pero se le impone. Entonces esa es la razón por la cual la universidad pública se mantiene en conflicto y se ideologiza. Y se ideologizó
a partir de mediados del siglo pasado por cuenta de las revoluciones y del peso de una revolución que se expandía como la revolución rusa, la revolución bolchevique y el marxismo, leninismo y el comunismo que empezó a expandirse y el pensamiento trotskista. Todos esos pensamientos expansivos, de expansión, de imperiales también, imperiales desde la izquierda, empezaron a hacer estragos en el seno de las escuelas públicas, sobre todo de las escuelas superiores, de la escuela terciaria, hablo de la universidad. Entonces aquí nosotros tuvimos naturalmente la fuerza ideologizante de la izquierda por cuenta del triunfo de la revolución china, por cuenta del triunfo de la revolución cubana, y se crearon en la universidad pública nichos de revolucionarios y contestatarios al establecimiento. Eso después se convirtió en un tumor histórico para que la universidad pública pudiera oxigenarse y pudiera hacer pulsos académicos y sobre todo pulsos políticos para definir la conciencia de clase y mantener la conciencia de clase en todos y cada uno de los individuos de la comunidad universitaria de la universidad pública. Eso ha sido tremendo, eso ha sido terriblemente difícil. Oxigenar la universidad pública, descargarla del ideologismo de la izquierda, del esquematismo de la izquierda. Todavía pelecha y pulula ese izquierdismo y esa urticaria izquierdista que definitivamente le hace daño a la universidad pública, porque la universidad pública necesita trascenderle a esas riñas intestinas ideologizantes, ideologistas de la izquierda, y necesita en nombre de la clase media, con un espectro muy amplio, prácticamente el espectro que tiene de colores variopintos el arco iris, poder llegar al poder. Yo decía al principio, yo soy socialdemócrata y la razón de la socialdemocracia se encuentra en el corazón de la clase media. El socialdemócrata convencido se origina en la clase media y siente que el discurso de la clase media, las necesidades históricas de la clase media, las sociales, las económicas, las políticas, las culturales que tiene la clase media, las atiende el discurso y la filosofía socialdemócrata, y las atiende no arrebatándoselas a la clase alta, no quitándoselas o no entregándoselas o ignorando la clase baja. No, sino creando un paréntesis de espacio histórico significativo, humanizante, para que ese paréntesis acerque los extremos, la clase baja y la clase alta se acerquen, y en el centro, en el corazón, quede la clase media, y que algún día la clase media gobierne para gobernar toda la comunidad, para gobernar de manera equilibrada, equitativa, igualitaria a la sociedad. Solo a mí me parece, ese es mi convencimiento, que la socialdemocracia y la filosofía socialdemócrata tienen las posibilidades políticas de hacerlo. Los otros tienen unas defensas demasiado cerradas, con fronteras demasiado definidas en favor de una clase o de otra, la nobleza y la aristocracia. Tiene el Partido Liberal y tiene el Partido Conservador. Y es el Partido Liberal y el Partido Conservador con muchísimos matices los que definitivamente nos han gobernado a nosotros durante los 200 y pico de años que llevamos de independencia. No he visto yo el primer individuo que en nombre de la clase media se haga un poder real y estratégico, a no ser Fajardo en la gobernación de Antioquia y en nombre de los académicos, y Antanas Mockus, que son átomos volando, y Petro que todavía tiene demasiadas ataduras a la izquierda tradicional, a la izquierda ideologizante, pero se sacude porque es suficientemente inteligente. Pero he de decir lo siguiente: la clase media necesita intelectualizarse. Ustedes, jovencitos que estudian en la Universidad Tecnológica de Pereira,
No se basten ni se agoten en las carreras donde están. Medicina, ingeniería, ingeniería industrial. No se agoten allí, literatura, no. Piensen que ese es un medio, el más importante de todos, el mágico, el abracadabra para poder asumir la intelectualidad. Asumiendo la intelectualidad, entonces tienen que hacer política, porque la intelectualidad les requiere una actitud política universal, de responsabilidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Con la local está al poder la academia, al poder del consejo, al poder de las dumas de la asamblea, al poder de los institutos descentralizados, para volver la función pública un servicio público, para darle un golpe de gracia a la corruptela como institución y convertirla en un cáncer. ¿Cómo es posible que nosotros no la tengamos definida como un cáncer, sino como una institución? Y que todos y cada uno de nosotros seamos cultivados en el espíritu de la trampa, de la malicia indígena que hace la trampa, que le hace la trampa al funcionario público, que le hace la trampa en los sistemas de salud, que le hace la trampa a la universidad para pagar la matrícula, que tiene la mentira en la punta de la lengua para mentir y no tributarle al fisco, para no pagar el IVA, una cantidad de triquiñuelas que hacen carrera en nuestra realidad histórica y que le permite a los teóricos saber a ciencia cierta que la corruptela en Colombia no es un cáncer sino una institución. Tenemos que convertirlo en un cáncer y como tal tenemos que combatir el cáncer de la corrupción a muerte, porque solamente los estados que no son corruptos son los estados que pueden hacer sociedades del bienestar, porque entonces se la juegan inteligentemente en la tributación, naturalmente, porque todos tenemos que tributar. En los Estados Unidos tributan, los rusos en este momento tienen que tributar, los chinos tienen que tributar, todos tenemos que tributarle al Estado para que el Estado nos proteja, para que el Estado cree cierres de realidad histórica con respecto a las comunidades que atiende, a las sociedades que atiende. Y esos cierres y esos paréntesis sean lo más cercanos el uno del otro, para que haya conciliación de clases, no para que se terminen las clases sociales. Las clases sociales no se van a terminar nunca, pero que las diferencias de clase apunten más a las ofertas culturales que tiene la nación y no a las posibilidades económicas de acceder a un servicio social, a un servicio sanitario, a un servicio para la tercera edad o para la infancia. Que todo eso esté atendido por el Estado. El estado del bienestar es una tarea de una socialdemocracia que en filosofía plena, que le crea un piso constitucional de realidad a la nación que ha de gobernar. Y venga el que venga, tiene que respetar ese piso constitucional, en donde se respeta la dignidad del individuo. Nosotros tenemos unos académicos que están haciendo política, que vienen haciendo política hace unos cuantos años, ni siquiera décadas. Están contados con los dedos de una mano. Los otros están todavía como alfiles o peones en un ajedrez político, de realidad política, y esos individuos, esos académicos, tienen la obligación moral, la responsabilidad histórica, la urgencia histórica de hacer política. Aplaudo a Sergio Fajardo, que es un académico, profesor de matemáticas de la Universidad de los Andes, que hoy en día es el gobernador de Antioquia, y las cosas que hace. Y su lema mayor como gobernador es la Antioquia educada. La educación está en sus manos como el almendrón de su tarea de gobernante. Y tenemos naturalmente a un Antanas Mockus, que es un modelo de hombre, un modelo de señor, un modelo de académico, un modelo de político.
Necesitamos muchos Santanas Mocus, necesitamos muchos Sergios Fajardos, necesitamos individuos sin tacha. Todos ellos, estoy absolutamente seguro, que si mantienen la conciencia de clase, se mantienen en la clase media y en nombre de la clase media van a hacer política algún día. El poder en Colombia va a estar en manos de la clase media. Y sin tener que cambiarle el rumbo y el sistema a la nación, vamos a tener nosotros paz y justicia social. La justicia social que se da en las naciones nórdicas, que es una maravilla como viven esos millones de noruegos, esos millones de daneses, esos millones de suecos, esos millones de finlandeses. Eso es posible si la clase media algún día llega al poder. Los intelectuales de la clase media tienen que llegar al poder. Eso significa que tienen que hacer política de nuevo tipo, política en donde se crean organizaciones, se organiza la sociedad civil. La sociedad civil hay que organizarlas, las clases sociales hay que organizarlas y concientizarlas y hacer que las conciencias sociales de clase permanezcan. Se me pasaba por alto. Una de las cosas más difíciles, históricamente hablando, para que la clase media llegue al poder, es quitarle los vicios que tiene la clase media. La clase media tiene los vicios inveterados, los más sucios, los más asquerosos, los más repugnantes de todas las clases sociales, porque son aparentes. Yo decía en clase de sociología, decía lo siguiente: yo vivo en un conjunto residencial en donde hay individuos que prefieren tener un BMW comprado de segunda, de baja gama, y pagar una cuota altísima mensualmente mientras comen arroz con huevo venteado, que comer bien y darle de comer bien a los hijos que van a las escuelas para que se nutran bien y que sea por vía de la inteligencia y del conocimiento que se presenten en sociedad y se presenten orgullosamente de la clase a la que pertenecen. Eso es odioso en la clase media, la apariencia. La cantidad de artículos y de productos falsos, espurios, que no son originales, a los que se hacen los de la clase media, son los que permiten que esas industrias crezcan desmedidamente. Esos artículos los compra la clase media. El burgués, el noble, decía en clase de sociología yo, viste con una elegancia discreta, y el de la clase media incluso le ha volteado ¿cómo se llama? La estampilla, la marca, se la voltea. Cuando está volteada al revés para que no se vea, él la pone dizque al derecho para que se vea el Nike o el tenis Adidas que tiene, que es hecho en Itagüí, en un zócalo de Itagüí, pero está tan bien hecho de la imitación, y él feliz y contento, y una mirada de un buen burgués, de un alto burgués, de un noble, inmediatamente esa mirada es como de rayos X de Superman, sabe que esa bota es falsa, que esa bota es espuria, que esa bota no es original, y él sí calza el zapato original, porque tiene cómo calzarlo. Entonces, ¿para qué diablos va a aparentar qué? Esa clase media tiene que darse golpes de pecho y tiene que desarraigar de su interior las apariencias para poder ser una clase que se sienta orgullosa de sus límites. Porque es que la clase media vive y tiene unas entradas para vivir con decoro. Los otros, en las naciones donde no hay socialdemocracia de piso constitucional, hay fortunas astronómicas. Claro, en Suecia también las hay, pero contadas, son excepcionales.
El dueño de IKEA es uno de los hombres poderosamente ricos del mundo. IKEA es una empresa multinacional cuya casa matriz está en Suecia, ¿no? Y él es un sueco. Pero así tiene que tributar este señor. Así tiene que tributarle al Estado sueco. Tiene que tributarle y muy duro. Y eso está muy bien. Exenciones para él, no. Porque la socialdemocracia no lo permite. Y eso a mí me parece inteligentísimo. Y que él tenga la conciencia del sueco, que para vivir sin muchos guardaespaldas y sin muchas medidas de seguridad en Suecia, tiene que ser un hombre que ayuda al Estado a hacer justicia social. Eso es supremamente importante, supremamente importante. ¿Cuándo llegamos nosotros al poder? Cuando desde las universidades públicas egresemos los intelectuales que se van a comprometer con hacer política de la nueva y de la buena. Yo podría decir que de espíritu socialdemócrata, para hacer a Colombia una Colombia bella, pacífica, tranquila, de la cual nos sintamos nosotros orgullosos algún día en el panorama internacional, en el panorama mundial. Ese día que los académicos se tomen el poder, ese día que la universidad pública egrese esos individuos con esa conciencia de clase, podemos moverle el piso a las 40 o 50 familias que en el árbol frondoso genealógico que ha ido creciendo nos han mantenido dominados y gobernando mal que bien, porque han mantenido el statu quo. El statu quo y el establecimiento se ha mantenido en gracia a unas posibilidades que ellos abren inteligentemente, pero las distancias entre una clase y otra son inmensas, y todavía en la cabeza del ciudadano de a pie hay mucho odio, mucho rencor hacia la clase alta, hacia la clase entronizada en el poder político, en el poder económico. Entonces, tenemos que conciliar las clases, tenemos que ganar la conciliación. Eso lo hacen los académicos algún día. Yo tengo la obligación moral, y en mis aulas de clase hablo. Le pregunto a los muchachos, en estos días le pregunté a los muchachos en sociología, alce la mano aquí el que se sienta un pequeño burgués, un burgués o un noble. Hay alguien, todos tienen cara de tropichuchas, decía yo. Todos tienen carita, la misma mía. Nosotros delatamos la condición de clase, el origen de clase. Somos de clase media, y la clase se depauperiza. Si nos descuidamos, caemos en la clase baja. Ahora, otro de los odios, de lo odioso que tiene la clase media es el arribismo y el oportunismo. Son arribistas y oportunistas, entonces la clase alta sabe eso y los atrae individualmente. Entonces no hay ningún problema. Si no hay una política inteligente, estratégica, para que las universidades públicas mantengan la conciencia de clase, pues ¿qué le va a preocupar a la alta burguesía y a la nobleza colombiana que un individuo se cultive de clase media en la universidad pública cuando egresa y por oportunismo histórico, por oportunismo económico, por arribismo, es fácil mostrarle el camino y atraerlo y darle la manito para que dé un pasito? Y si viera como son de odiosos esos advenedizos que llegan a la clase alta y que vienen como carangas resucitadas de la clase media o de la clase media baja hacia la pequeña burguesía y la alta burguesía. Esos son de miedo, hay que tenerles mucho, pero mucho miedo.